Bueno, nuevamente por favor me confirman si visualizamos pantalla para que demos inicio. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno muchachos, este es pues nuestro quinto encuentro CIPAS. Vamos a hablar del paso 3, análisis de la información, de nuestro curso de estadística descriptiva. Hoy estamos a 11 de abril de 2022, quien les habla el tutor Cristian Felipe León Mejía. Muy bien. ¿Cuáles son los temas a tratar hoy o a trabajar? Pues básicamente lo único que tenemos pendiente es el desarrollo de la actividad número 3, que nos habla sobre medidas univariantes, y vamos a hablar de el análisis de una de las variables que ustedes deben elegir de la base de datos, que debe tener la característica que sea una variable continua. Vamos a darle solución pues, a dudas que tengan generales con respecto a las diferentes actividades, ya sea la 1 o la 2, la vamos a dejar para el final de la presentación. Y también al final de la presentación les voy a hablar un poquito o un poco sobre lo que tiene que ver con asimetría y kurtosis. La idea es no adentrarnos mucho en estos conceptos porque, digamos, es un poco extenso el concepto, pero lo que sí vamos a hacer es tratar, digamos, de forma general, tratar de interpretar ese dato que obtenemos de asimetría, ese dato que obtenemos de kurtosis y cómo lo podemos, digamos, relacionar con la parte gráfica, con la representación gráfica de los datos analizados. Entonces, digamos que esos van a ser los temas finales. Y obviamente, pues dar el espacio pues, para que ustedes puedan dar solución a diferentes inquietudes que tengan. La idea sí es que esas dudas pues estén planteadas pues al final, una vez terminemos pues la actividad 3. Y obviamente cuando estemos terminando o en medio de la actividad 3 vamos a realizar pues la asistencia debida y digamos que nos queda ahí ese espacio al final para aquellos que tengan dudas particulares y de pronto si alguien considera una vez terminada la actividad 3 desea retirarse porque pues ya tiene sus otras dos actividades listas y de pronto tenía una duda puntual con la actividad 3, pues bien lo puede hacer. Simplemente la idea es como dejar ese pequeño espacio al final para que haya pues como una pequeña interacción entre los estudiantes y el tutor y pues obviamente dar solución al tema. Por eso, como les mencionaba, la asistencia va a estar más o menos en la mitad de la explicación de la actividad 3 para aquellos que así lo consideren puedan ausentarse el resto del CIPAS o del encuentro. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Sabemos que nuestra actividad número 3 también tiene que ver con medidas univariantes, pero específicamente en este caso vamos a trabajar sobre la variable continua. En la guía de actividades pues está descrito cuáles son los temas a tratar o a trabajar o la bibliografía en la cual se pueden apoyar, recordándoles estudiantes que ustedes son o tienen la disposición de poder elegir bibliografías diferentes, si así lo consideran, y apoyarse con diferentes material que podemos encontrar en la web. ¿Qué es importante? Pues que esas fuentes que consultamos pues sean digamos, relevantes, que tengan pues un peso interesante frente a los temas de estadística, porque muchas veces encontramos pues dentro de la web una cantidad de información que no está bien sustentada o no corresponde pues a las temáticas que se están trabajando. Entonces, pues se les propone a ustedes unos referentes, ahí encuentran básicamente, digamos, lo esencial o lo básico para que ustedes puedan desarrollar las diferentes actividades y obviamente lo complementamos con estos encuentros que tenemos en los cuales pues buscamos como dar solución a todos esos procesos pues que deben desarrollar o que se propone dentro de la guía de actividades. Muy bien, pasando ya pues a la actividad número 3, la descripción de la actividad que encontramos en la guía nos dicen que a partir de la base de datos, anexo 1, indicadores de violencia intrafamiliar en Colombia durante el mes de septiembre de 2021, que está en el entorno de aprendizaje, cada estudiante deberá elegir una variable cuantitativa continua. Aquí yo les vuelvo y les hago énfasis, es importante que ustedes a través del foro estén socializando con sus compañeros las variables que ustedes eligen.
Si en determinado caso algún estudiante pues está observando este video, digamos a futuro, y no tuvieron la posibilidad de ingresar al foro para verificar qué variables habían tomado sus compañeros, pues simplemente elijan una cualquiera y pues el hecho de que las variables estén repetidas pues no genera mucha situación. Pero sí es importante a la hora de hacer esa retroalimentación porque finalmente nosotros lo que hacemos es compartir con los compañeros pues el trabajo que vamos haciendo y digamos que es una forma de ir mejorando o ir construyendo pues nuestro conocimiento. La idea es eso, manifestarlo en los foros de tal manera pues que no haya posibilidad de que dos estudiantes o más elijan una misma variable. Bueno, dentro del desarrollo de esas actividades pues tenemos tres literales, tenemos el A, el B y el C y vamos a arrancar entonces con esta primera parte que es el literal A que nos habla sobre la tabla de frecuencias de datos agrupados. Recordar que cuando nosotros hemos hecho las tablas de frecuencias de datos, pues por lo general a nosotros nos sale una tabla muy corta, los datos ya están definidos y pues nosotros trabajamos sobre ellos. Ahora, ¿cuándo una tabla de frecuencias de datos o cuándo construye una tabla de frecuencias de datos agrupados? Yo creo que se los mencioné, no sé, no recuerdo si fue en el CIPAS pasado o en uno de los CIPAS anteriores. Yo les decía que tuvieran mucha precaución a la hora de elegir las variables que iban a trabajar, porque en ocasiones, digamos, la dispersión de la información que había dentro de la variable era muy amplia. Y entonces terminábamos teniendo una gráfica o una tabla de datos con 30, 40 registros diferentes y para cada uno de ellos un análisis. Entonces al final se convertía en una gráfica y en una tabla poco diciente porque pues nos daba muy poca información frente a cada dato. Entonces, cuando nosotros nos encontramos una variable y esa variable tiene digamos, un gran rango de datos a analizar, pues lo ideal es entrar a trabajar la tabla de frecuencia de datos agrupados. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que no solamente sirven para variables cuantitativas y discretas o continuas. Es decir, sirve para las dos, porque en ocasiones tenemos datos enteros, pero la variación entre los datos enteros es muy amplia. Y a la hora de ir a analizar, pues se vuelve un poco complejo. Entonces, supongamos que tenemos una variable y estamos analizando la edad. Yo voy y miro la edad y resulta que el rango de edad está muy amplio. Tengo personas desde los 3 años y así van cambiando, 3, 4, 5, 6, hasta los 50. Y entonces si yo voy y construyo una tabla de todos de esos datos que están ahí, pues simplemente voy a tener una tabla supremamente gigante. Y digamos que no nos va a decir mucho la información. Entonces ahí es cuando nosotros podemos recurrir, perdón, podemos recurrir al agrupamiento de datos. Por ejemplo, muestro por acá algo, listo. Entonces, acá entramos nosotros a trabajar algo que es la posibilidad de agrupar. Entonces, los datos pueden ser agrupados sin importar, digamos, la situación. Nosotros podríamos tener variables cuantitativas continuas o discretas. Entonces, yo lo que les quiero decir a ustedes es que sin importar si es continua o si es discreta la variable, yo las puedo agrupar. Y entonces, ¿en qué momento yo decido agruparla? Cuando yo veo que la distribución es muy amplia, o sea, tengo una variación muy amplia y tengo muchos registros, 20, 30, 40 registros. Y eso pues se me hace muy complejo de analizar y si yo muestro una gráfica, la gráfica se va a Ingeniero, ver muy compleja, señor. te quedaste en una sola diapositiva. Si estás compartiendo alguna otra cosa, está solo una diapositiva ya. Ahí ven el cambio de diapositiva, ¿no? Ahí se acaba de cambiar, sí, a tablas de frecuencia. Listo, perfecto. Sí, es que yo me devolví aquí a la descripción de la actividad porque les quería hacer Ok. énfasis en que para este caso vamos a trabajar variable cuantitativa continua, pero les estaba indicando que también puede ser sobre una discreta y yo estaba dando el ejemplo por ejemplo, la edad. Entonces, si yo tengo una tabla de datos y esa tabla de datos tiene muchos registros,
o sea, gran variedad de registros. Entonces lo ideal es entrar ¿a qué? A hacer una agrupación, que es precisamente lo que hacemos acá, una tabla de frecuencia de datos agrupados. Entonces voy a cambiar por acá a mi archivo en Excel. ¿Listo? Y en este archivo en Excel, pues digamos que ya que hay algo desarrollado, vamos a mirar acá. Entonces, en este caso, yo elegí una variable de una base de datos que me registraba el peso en kilogramos de las personas que habían sido pues encuestadas o se le había hecho algún tipo de análisis. Ahora, ¿qué ocurre acá? Pues si nosotros entramos a mirar, si yo aquí activara, voy a activar aquí el filtro, y a esto es lo que yo me refiero, es si yo aquí activo el filtro, yo empiezo a ver una cantidad de datos, o sea, hay mucha variación entre un dato y otro. Entonces, si yo quisiera construir una tabla de frecuencia por cada dato de estos, entonces yo tendría una tabla muy grande y a la hora de graficar, pues tendría una cantidad de barras impresionantes. Entonces, eso es lo que yo me refiero. Cuando nosotros vemos acá que hay una gran distribución de datos, pues lo ideal es entrar a trabajar este concepto que vamos a hacer el día de hoy, que es agrupar los datos. ¿Y qué es agrupar los datos? Tener un rango desde el valor mínimo hasta el valor máximo y tenerlos agrupaditos. Y hay pues un proceso para determinar cuántos, pues en estadística lo vamos a llamar clases, o cuántos registros voy a generar en mi tabla. Pero entonces les hago nuevamente énfasis, no solamente es ese tipo de variable, no solamente es una variable continua, sino que también puede ser una variable discreta. Es más, en el video que yo les compartí del director de curso, si ustedes hacen un poquito de memoria y quienes lo hayan visto, pues observaron que los datos que estaban incluidos en la variable no eran datos que tuvieran, digamos, esta característica, que fueran valores decimales, eran unos valores enteros. Obviamente, el ingeniero o el director de curso nos mencionaba que era un dato promedio. Entonces, digamos que por ese lado se podría pensar que era un tipo de variable como esta. Pero entonces, para yo agrupar, no necesariamente tiene que ser siempre una variable que contenga valores decimales. Puede ser también variables enteras. ¿Listo? Entonces, esto funciona para ambas, ya sea una variable cuantitativa continua o discreta. ¿De qué depende que yo elija agruparlas? De esto. Cuando yo vengo y miro cada uno de los registros y veo que hay mucha variedad, son muchos. Y yo les mencioné en un CIPAS anterior, les dije, hay estudiantes que hicieron esas gráficas con unas variables que tenían mucha variedad. No está mal, está bien hecho. Pero pues a la hora de presentar la información a veces se vuelve un poco complejo analizarlo cuando tomamos dato por dato. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre con este tipo de variables que se requiere agrupar. Entonces, volviendo aquí a nuestra presentación, ¿qué nos están pidiendo? Obviamente que vamos a crear una tabla de frecuencia de datos agrupados, es decir, los datos van a quedar agrupaditos, vamos a ir armando como unos rangos. Si estuviéramos hablando de la edad, podríamos decir es que en un rango van a ir de 3 a 8 años, en otro rango van a ir de 8 a 12 y así sucesivamente. Vamos a irlos como armando los grupitos. Pero pues obviamente para armar esos grupos se requiere hacer un proceso y eso es lo que yo les voy a explicar. Listo. Con la variable cuantitativa continua que ustedes eligieron, van a diseñar la tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Qué nos están pidiendo? Que identifiquemos el rango, el número de intervalos, la amplitud y a partir de ello elaborar un histograma de frecuencias. Entonces vamos a hacer esta primera parte que es diseñar la tabla. Miren lo que nos están pidiendo. Que identifiquemos rango, número de intervalos y amplitud, es decir, cuántas clases o cuántos intervalos vamos a trabajar. Entonces vamos a ir a esa parte. Entonces para ello nos venimos acá a nuestro archivo en Excel. Ya les había mencionado pues que corresponde a una variable elegida que simplemente me está dando como dato el peso de algunas personas que han sido encuestadas o se les recogió algún tipo de información. Entonces, aquí están mis datos.
Exactamente, en total yo tengo 79 registros, aquí los acabo de contar. Seleccionándolos me aparece aquí en recuento en la parte inferior de Excel. Yo sé que de pronto en la pantalla se ve un poco pequeño, no se alcanza a detallar muy bien, pero nos hace un recuento de 79. Recordarles también que yo puedo insertar una columna antes de y de pronto hacer el conteo. Entonces aquí digamos que este es el ítem 1, 2 y podemos hacer acá el conteo y vemos que son pues 79 registros. Entonces son como dos opciones de identificar cuántos registros tenemos. En el caso de ustedes, pues a ustedes les va a ocurrir que, como están trabajando con la base de datos, pues a ustedes simplemente les va a decir que el registro, para su caso, es de 190 registros, si mal no recuerdo. Esa es la cantidad de registros o de datos que ustedes van a tener. Muy bien. Entonces, con respecto a la información que debemos generar, es la siguiente. Entonces, ya, listo. Entonces, aquí tenemos. ¿Qué necesitamos obtener? Necesitamos, para construir esa tabla, necesitamos el número de datos, es decir, la cantidad de registros, el valor máximo que hay dentro de ese registro, o sea, cuál es el número más alto. En este caso, como estamos hablando de peso, la persona o el dato de la persona que tiene mayor peso. Valor mínimo, pues obviamente el peso más bajo que hay. El rango, que es dentro de qué pesos me estaría moviendo yo. O sea, entre el valor mínimo y el valor máximo debe haber un rango. ¿En qué rango me estoy moviendo? Eso corresponde al rango. Número de intervalos, que es el cálculo que vamos a generar para saber cuántos intervalos yo voy a hacer, que en la tabla los vamos a llamar clases. Aquí nos hablan de un número de intervalos enteros. Recuerden que cuando yo estoy trabajando los intervalos, pues yo no puedo decir que voy a trabajar 7,5 o 8,3 intervalos. Tienen que ser, digamos, un número entero. Y siempre va a ser un número entero por encima del que yo obtuve. Entonces, si yo obtengo 7,1, voy a tomar el entero máximo próximo. O sea, en ese caso sería 8. Así la aproximación en realidad fuese 7, o sea, si hiciéramos la aproximación matemática normal, pues uno diría, no, 7,1, pues se aproxima a 7. Pero en realidad lo que vamos a hacer es una aproximación, pero al entero más próximo. Entonces, en el caso de que me dé 5,3, sería 6. En el caso de que me dé 5,8, seguiría siendo 6. Entonces, tener muy presente eso. Y finalmente, obtener un dato que se llama la amplitud. Entonces, son como los datos base que vamos a necesitar nosotros para poder construir nuestra tabla. Entonces, estos registros los vamos a sacar. Pues vamos a mirar el número de datos. Entonces, hay dos formas o varias formas de sacar el número de datos. Pues nosotros en nuestra base de datos o en la base de datos que ustedes están trabajando saben que siempre va a ser 190. Eso es lo que ustedes están trabajando. Pero pues hay diferentes formas. Yo aquí hice un recuento o les puse un ítem a cada dato y pues me dio al final 79. Pues yo pude haber venido acá y directamente haber escrito el valor 79. O la otra opción es simplemente utilizar una función, para eso utilizamos Excel, y que nos va a hacer el proceso de contar. Yo aquí en esta columna I, pues yo tengo las funciones y fórmulas que yo utilizo. Y esta, en la columna H, pues el nombre de la variable con las que habitualmente pues se maneja el concepto estadístico. Acá en esta, pues simplemente me están pidiendo que contemos, entonces yo simplemente le doy el rango de datos, simplemente selecciono mis 79 datos, cierro paréntesis, doy enter y automáticamente él me hace también el conteo. Entonces el conteo que yo pude haber hecho manual o el conteo que pude haber hecho con los ítems, colocando los ítems, o simplemente utilizando la función contar y él va y me dice cuántos registros hay en ese rango que yo le acabo de dar entre B2 y B80. ¿Listo? A ustedes recuerden, aquí les debe dar 190. Muy bien, entonces ya tenemos este primer dato. Estaría listo. Vamos a continuar entonces. Luego nos dicen que debemos calcular el valor máximo. ¿Cómo se llama habitualmente dentro de las funciones? Se llama x-max y utilizamos una función, en este caso es una función llamada max. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Como nos lo mencionó el director de curso en su video, pues también podríamos hacer un ordenamiento de los datos de menor a mayor y
simplemente ahí buscamos cuál es el dato mayor, buscamos cuál es el dato menor y los escribimos en estos dos campos. Pero pues volvemos al tema, como estamos utilizando nuestra herramienta Excel, pues la idea es darle uso a sus funciones. Entonces utilizamos igual max y simplemente le decimos nuevamente el rango. Cerramos paréntesis, enter, y tendríamos acá que nuestro valor máximo es de 56,8. Es el valor más grande que vamos a encontrar dentro de esa tabla de pesos. Es decir, de las personas que fueron encuestadas o analizadas, la más pesada fue de 56,8 kilogramos. Ese es el peso máximo que tenemos en nuestro registro. Muy bien. Ahora, ya teniendo el valor máximo, pues simplemente vamos a pasar al mínimo y con el mínimo ocurre lo mismo. Simplemente utilizamos la función igual min, abro paréntesis y nuevamente nuestro rango de datos, cerramos paréntesis, enter, y tenemos entonces que acá igual min, abro paréntesis, del B2 al B80, el dato más pequeño, la persona que menos pesa en este registro de datos es de 34,5. Aquí nos podríamos estar haciendo una idea sin que sepamos de dónde salieron los pesos, que posiblemente sean unos chicos de colegio los que se encuestaron o de escuela, porque pues son unos pesos muy bajos. Entonces podríamos pensar que son tal vez unos niños o unos adolescentes los que fueron pesados. Muy bien. Ya tenemos nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Vamos con el siguiente dato que nos piden, el rango. Entonces en el rango nos dicen acá que al trabajar la variable nos hablan de que básicamente es tomar el valor máximo y el valor mínimo, hacer una resta entre el máximo y el mínimo y poder identificar en qué rango se está moviendo, o sea, entre qué pesos se está moviendo. Entonces aquí simplemente no es una función, sino una fórmula. Y la fórmula simplemente nos dice, que vamos a tomar el valor máximo. Entonces yo vengo y lo señalo, máximo, y le voy a restar, coloco el signo menos, el valor mínimo. Entonces ahí yo me voy a poder dar cuenta en qué rango de peso me estoy moviendo. Entonces en este caso me dice que el rango está en 22,3 kilos, entre 22,3 kilos, o sea, entre la persona menos pesada y la más pesada hay un rango de 22,3 kilos. Ese es el espacio o el rango en que nosotros vamos a estar trabajando esos datos. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el rango calculado y vamos pues completando nuestra tabla. Luego nos hablan del número de intervalos. El número de intervalos tiene que ver con las clases. ¿Qué clases vamos a generar? Para la cantidad de clases nos dicen que utilizamos una fórmula y nos dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de n. En este caso, n es la cantidad de datos que tenemos. Para mi ejemplo es 79. Para el ejercicio que ustedes van a desarrollar con la base de datos que tenemos es 190. ¿Cómo se expresa la fórmula? Pues simplemente nos dicen que es 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de n. Vamos a mirar aquí la fórmula, cómo está representada. Pues aquí la tenemos. Simplemente vemos que escribimos igual 1 más 3,3. Recuerden que en ocasiones el Excel puede variar el punto que se utiliza como decimal. A veces se utiliza punto, a veces coma. Lo habitual es que sea la coma, entonces decimos 3,3, un valor decimal, que es digamos, es un dato estable, no va a cambiar, siempre va a ser 3,3. Ese valor de 3,3 va a ir multiplicado por log 10, logaritmo en base 10, así lo vamos a escribir, log 10. Entonces esta sí es una función. Y luego, dentro del paréntesis de logaritmo en base 10, vamos a llamar al valor o a la celda que contiene el número de datos. En este caso es la celda J2, la vemos aquí resaltada en azulito. Para mi caso es 79, para el caso de ustedes va a ser 190. Este J2, pues podemos hacer referencia a la celda o podemos escribir directamente el dato. Pues me parece que es más apropiado pues el tema de que hagamos referencia a la celda.
y ahí quedaría calculado con esta expresión matemática o con esta fórmula combinada con una función el número de intervalos que vamos a trabajar. Pues a nosotros nos dio, o en mi caso me dio 7,262169,401. ¿Listo? Como dijimos que iba a ser el intervalo lo íbamos a trabajar como entero, entonces decimos que vamos a aproximarlo al entero más próximo. Entonces yo aquí lo puedo hacer manual y simplemente decir 8. O simplemente utilizando una función en Excel que dice que es entero, o sea, que vaya a la celda J6, es decir, donde está el resultado obtenido, y me saque solamente la parte entera. ¿Cuál sería la parte entera? 7. O sea, que él me descarte todo lo que sea decimal, solamente tómeme la parte entera. Me tomaría el valor 7 y pues yo le sumaría 1, porque se supone que si me está dando un valor decimal, siempre va a ser el entero más próximo superior. Esto pues simplemente es una función, la pueden utilizar o simplemente ustedes van y analizan y dicen, bueno, si me dio 7,2, 7,01, 7,002, pues simplemente lo aproximo a 8 y escribo aquí directamente el 8. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Recuerden que finalmente ustedes van a llevar esta tabla o estos datos al documento o al trabajo y pues yo no voy a poder ver las fórmulas, entonces pues simplemente yo veo que el ejercicio está resuelto y que les dio pues ese número de intervalos. Muy bien. Finalmente, bueno, ya tenemos estos dos calculados. Vamos a resaltarlos para saber cuáles ya están explicados. Finalmente vamos para la amplitud. Entonces, la amplitud dice que es el rango 1 o R1, o el rango que nosotros calculamos hace un momento, dividido en la cantidad de intervalos que vamos a trabajar. Entonces, miren que aquí nos dicen que R1 menos intervalos o la cantidad de intervalos enteros que vamos a trabajar. Entonces, si miramos acá, simplemente vemos que 22,3 se divide entre 8. Entonces, vemos que es la celda J5, 22,3, dividido entre la celda J7, que sería 8, para saber cómo vamos a distribuir esos datos en una tabla de datos agrupados. Entonces, de esa manera ya tenemos la amplitud. Muy bien. Entonces ya tenemos estos datos que son esenciales para poder construir nuestra tabla. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a pasar a desarrollar la tabla o elaborar la tabla y vamos a mirar aquí qué datos nos interesan. Entonces yo por acá voy a ocultar estas dos columnitas con el objetivo de que ustedes puedan ver bien los datos y podamos, digamos, construir nuestra tabla. Minimizar aquí un poquito, a ver si nos deja ver un poco mejor acá en la tabla. Listo. Muy bien. Entonces, ustedes ven aquí que yo ya tengo mi tabla pues diseñada, construida, pero entonces les voy a mostrar paso a paso cómo es la construcción de ella. Entonces, siempre que ustedes vayan a diseñar la tabla, lo primero es definir cuántas son las clases o cuáles son el número de intervalos. Entonces, esta columna se puede llamar clase o simplemente lo podemos llamar número de intervalos. Como lo quieran llamar, cualquiera de las dos maneras está bien. Si lo quieren llamar clase, si lo quieren llamar número de intervalos, no hay problema. Simplemente ese es el dato que vamos a registrar y en este caso pues vamos a tomar el número de intervalos obviamente entero y vemos que aquí tenemos pues los 8 registros. Es decir, que esos datos, esos 79 datos, yo lo voy a dividir en 8 grupitos. Voy a armar 8 grupitos y obviamente esos grupos deben tener pues una característica. Entonces vamos con el intervalo inferior o la columna del intervalo inferior y la columna del intervalo superior. Entonces vamos a empezar a construir. ¿Cómo se inicia el intervalo inferior? Pues simplemente vamos a iniciarlo con el valor mínimo. Se supone que el intervalo va a arrancar del valor más pequeño. En este caso, entonces yo estoy llamando a la celda J4, que es donde está el valor mínimo, el valor más pequeño. Y entonces aquí está representado, vemos que es 34,5 y de igual manera acá lo vemos representado. 34,5. Muy bien. Entonces ya tenemos este dato calculado y volvemos acá. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el intervalo superior?
El intervalo superior sí requiere de un cálculo. Y el cálculo se va a dar a partir de la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Quiere decir qué tan grande o qué, digamos, qué rango va a manejar cada grupito. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que vamos a sumar el intervalo inferior, en este caso sería K12, que sería 34,5 o 34,50. Le vamos a sumar el valor de la amplitud, en este caso lo que está en la celda J8, y lo vamos a amarrar. Recuerden cómo lo amarramos con F4. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente de cero, para repetir proceso. Vamos a decir que el intervalo superior va a estar dado por el intervalo inferior más la amplitud, pero como la amplitud siempre va a ser la misma, yo le doy F4 para que me cambie la celda de J8 a pesos J, pesos 8. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a sumar el mismo valor, 2,7875, que es lo que está aquí en esta celda. Y de esa manera yo obtengo entonces mi intervalo superior. Ya tenemos nuestro intervalo inferior y superior para ese primer intervalo, para mi primera clase. Muy bien. ¿Cómo vamos a obtener los siguientes intervalos? Pues simplemente en este caso, nosotros vamos a hablar de que el intervalo siguiente va a arrancar exactamente del dato que está acá, que es el intervalo superior del registro anterior. Lo vamos a llamar, simplemente le decimos que es igual a L12. En este caso, simplemente yo le digo acá igual y vengo y le doy clic al intervalo superior inmediatamente anterior. Y ahí ya lo tengo calculado. Vengo aquí y este dato ya. Vamos a pasar al intervalo superior, pero resulta que el intervalo superior, pues ya lo tenemos, ya la fórmula está planteada, es el intervalo inferior más la amplitud. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a borrar aquí estos datos y voy a borrar aquí estos datos. Resulta que como esta fórmula ya está definida y yo ya la amarré con el signo pesos para la amplitud o para la celda donde está la amplitud, pues yo simplemente aquí puedo arrastrar mi fórmula y voy a obtener el intervalo superior. De esta manera yo lo obtengo sin necesidad de escribir nuevamente la fórmula. Pero entonces, ¿ahora qué va a pasar acá? Pues yo simplemente voy a tomar estos dos datos y los voy a arrastrar porque ya todos, digamos, están correctamente diseñados. Y si nosotros observamos acá, mire que él siempre hace relación al intervalo superior de la celda anterior. Miren acá, L13, L14, L15 y así sucesivamente. Y en el caso del intervalo superior, pues siempre va a ser el cálculo de el intervalo inferior más la amplitud. Intervalo inferior más la amplitud. Intervalo inferior más amplitud, intervalo inferior más amplitud, y así en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces miren que esa es la ventaja de escribir la fórmula, digamos, de manera correcta. Simplemente yo lo que hago es arrastrar o copiar y pegar y él automáticamente me genera mi tabla. Entonces yo les quisiera preguntar, ¿hasta este punto hay alguna duda dentro de este registro de los datos? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces, vamos a pasar ahora al rango de los intervalos. Esta columnita en especial, pues no la incluyó el ingeniero en la explicación que nos compartió, pero pues yo sí la considero relevante a la hora de graficar. Igual puede estar o no, esto es opcional, pero es un rango que me permite a mí determinar, digamos, o un registro, un dato que me permite determinar dónde inicio y dónde termino. Si ustedes se fijan acá, los datos corresponden 34,5 guión, o sea, 34,50,5 guión 37,2875. Aquí aparece 37,29, pero porque está aproximado a dos decimales. Si yo tomo esta celda, o más bien estas dos celdas, y le aumento los decimales, pues se va a ir pareciendo al dato que hay acá. Vamos a ir acá. Miren, si yo voy aumentando, pues la cantidad de decimales se parecen a los datos que están ahí al lado derecho.
Muy bien, ¿cómo construyo el rango de intervalos? Pues ustedes lo pueden hacer de forma manual. ¿Cómo sería manual? Pues simplemente yo podría escribir acá, yo aquí estoy utilizando un corchete y decir 37,2875 guión, me lo deja ver, 40,0750. 40,0750 y cerrar el corchete. Simplemente como para representarlo de esa manera. Yo lo podría hacer manual y es válido. Pero pues también Excel nos ofrece una forma de concatenar. ¿Y cómo se concatena? Pues simplemente a través de esta formulita aquí, o esta simplemente expresión, yo simplemente le digo que esto es igual, y le digo que va a ser igual a, abro comillas, abro corchete, voy a dar un espacio, abro comillas, perdón, cierro comillas. Esas comillas, ¿qué quiere decir? Que me va a escribir tal cual ese carácter, es decir, el carácter corchete. Luego utilizo un símbolo que se llama el ampersand, que es esa I, creo que es una Y si no estoy mal, también llamada como ampersand, que lo que me está diciendo es que le incluya algo más, o sea, estoy como, es como un símbolo de unión. Y entonces aquí en el caso de I, yo le digo que me coloque esta celda. Nuevamente le digo ampersand y nuevamente abro comillas, voy a dejar un espacio, voy a colocar un guión, otro espacio, cierro comillas, luego otra I, el intervalo superior, nuevamente el I o el ampersand y abro comillas, un espacio y cierro corchete. Entonces de pronto alguien estará diciendo, no, eso está muy complicado de hacerlo, muy enredado. Si lo quieren hacer manual, pues lo pueden hacer así como lo hice yo hace un momento. Si no lo hacen de esta manera, ¿cuál es la ventaja? Bueno, aquí me quedó algo mal. Vamos a mirar a ver qué me hizo falta. Finalizar con Okay. comillas. Sí, Después señor. del... Cerrar comillas y cerrar paréntesis. Aunque ese paréntesis a veces no se lo pide a uno. Sigue haciendo falta algo. Miremos a ver. Aquí lo corrigí. Sobre el paréntesis. Ok, sí, sobra el paréntesis, perfecto. Entonces, miren que aquí ya simplemente yo lo que hago es generar, digamos, como una formulita que me permite al final de esto hacerlo una sola vez y luego arrastrar y tendría todos los datos. Yo no tuviese aquí nada de esto, pues simplemente arrastro, doy doble clic, perdón, arrastro, doy doble clic y me registraría pues, los datos y me armaría el intervalo. Estos son los rangos del intervalo, pero como les dije, ustedes lo pueden hacer de forma manual si quieren. Simplemente ahí me está diciendo dónde empieza y dónde termina. Esto simplemente es como una referencia. Entonces ya tendríamos estos datos. Recuerden, lo pueden hacer de forma manual o la fórmula que les acabo de explicar. Muy bien, ahora vamos con el tema de la frecuencia absoluta, que ya lo hemos, digamos, lo hemos trabajado en otras tablas, pero en la frecuencia absoluta, digamos que nosotros hacíamos un proceso de conteo. Acá, digamos que vamos a buscar la manera de que la frecuencia se calcule solita. Entonces vamos a hacerla acá, yo acabo de borrar los datos, porque aquí vamos a utilizar una función. Vamos a utilizar la función frecuencia. Y abrimos paréntesis. Entonces, ¿qué nos pide o qué datos nos pide la frecuencia? ¿O qué información nos pide la frecuencia? En primera medida nos pide los datos, es decir, los 79, en mi caso, los 79 registros de los pesos que tenemos nosotros en nuestra tabla. En el caso de ustedes, pues los 190 registros de la variable que hayan elegido. Luego nos pide el grupo o los grupos. Aquí vamos a hacer referencia al intervalo superior y van a seleccionar solamente hasta hasta el penúltimo registro. No los vayan a seleccionar todos, solamente hasta el penúltimo registro. Y cierran paréntesis y le vamos a dar Enter. ¿Cuál es la ventaja de lo que acabamos de hacer? Pues simplemente que él automáticamente me genera los demás registros. Que no tuve que ni copiar ni pegar fórmulas, sino que él automáticamente entendía que estaba calculando la frecuencia
para un intervalo o para datos agrupados, y él me generó los datos por completo acá. No, yo no tuve que hacer nada diferente a seleccionar los datos y seleccionar el intervalo superior sin incluir el último registro. Y él automáticamente me genera este registro de datos. ¿Cómo puedo comparar o verificar que me haya quedado bien? Pues simplemente aquí coloco la función igual, suma, abro paréntesis y selecciono el rango de datos, y aquí al final me debe dar pues la misma cantidad de registros que yo tengo. En mi caso son 79, para el caso de ustedes serían 190. Entonces, voy a repetir este procedimiento acá porque en el video que nos comparte el ingeniero hay una forma diferente, o digamos que es similar, pero no sé, al parecer, dependiendo del Excel, la fórmula aplica tal como me funcionó a mí, o simplemente hay que hacer el proceso de Control Shift Enter para hacer digamos que la función aplique para las celdas que están en la parte inferior. Entonces, voy a repetir el proceso. Este es el que siempre me ha funcionado a mí, simplemente utilizando la función frecuencia. Escribo la función frecuencia, abro paréntesis, voy para mis datos, es decir, selecciono el rango de los datos, desde el primero al último, selecciono punto y coma, vuelvo acá, y cuando voy a seleccionar el grupo, voy al intervalo superior sin seleccionar el último registro. Cierro paréntesis y doy Enter, y él automáticamente me genera el resto de datos. A quien no le funcione este proceso, pues simplemente hace la frecuencia, me va a quedar solamente en este registro, en el primero, luego selecciona todo el campo y Control Shift Enter, y él automáticamente también nos genera los datos. Entonces ahí están como las dos opciones. En el video que nos compartió el ingeniero está la explicación del otro método, y pues que les acabo de explicar, que en realidad es el mismo, pero eso como que depende del Excel. Quienes tengan pues el Excel actual, pues les va a funcionar de esta manera. Y recuerden verificar que la sumatoria de estos datos pues les dé la misma cantidad de registros que ustedes tenían en la base de datos original. En este caso serían 100, en mi caso, perdón, serían 79, en el caso de ustedes debe ser 190. Muy bien. Vamos ahora con la marca de clase. La marca de clase, digamos que es el punto intermedio. Recuerden que nosotros tenemos aquí un intervalo. Esto es un intervalo entre el inferior y el superior. ¿Y qué es la marca de clases? La marca de clase, encontrar el punto medio entre estos dos. Entre 34,5 y 37,2875 debe haber un punto medio. ¿Y cuál es el punto medio? 35,89,375. Porque me va a servir pues para un registro de datos que ahora vamos a realizar en la gráfica. Continuando pues con el procedimiento, ya sabemos que ya está realizado. Lo marcamos aquí. Bien. ¿Cómo calculamos la marca de clase? La marca de clase simplemente nos dicen a nosotros, a través de una fórmula, sume el intervalo inferior más el intervalo superior dentro de un paréntesis, y cuando tengan esa suma, divídanla entre 2. Importante que utilicen el paréntesis porque si no, Excel va a tener jerarquía de operaciones y realizaría primero la división entre L12 entre 2 y luego sumaría. Esa sería pues como la jerarquía habitual, pero entonces como lo que necesitamos es primero que haga la sumatoria, y la sumatoria obtenida la divida entre 2, entonces por eso les sugiero que utilicen paréntesis. Voy a repetir la fórmula aquí. Decimos acá que esto es igual, abrimos paréntesis, intervalo inferior más, intervalo superior, cierro paréntesis, divido entre 2, y ahí me registra el dato. Como ya tenemos el registro para una celda, pues simplemente arrastro y me va a generar los demás datos. Entonces ahí me está encontrando el punto medio de este intervalo, el punto medio de este intervalo, y así sucesivamente. Para cada intervalo encuentra un punto medio, que va a ser pues el dato que nos va a servir a nosotros para graficar ahora o generar la tabla que nos están pidiendo. Entonces aquí ya tenemos también la marca de clases.
Finalmente nos hablan de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada pues es tomar la frecuencia absoluta y empezar a representarla pues digamos de forma acumulativa. Sabemos que en la frecuencia acumulada siempre arrancamos con el primer dato y los datos siguientes simplemente van a ser la suma de la frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia absoluta y así sucesivamente. Entonces vamos a hacerlo aquí desde cero, borramos y en este caso diríamos nuestra primera frecuencia acumulada va a ser siempre el primer registro de la frecuencia absoluta. ¿Cómo obtenemos el segundo dato de la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia absoluta que ahí yo tengo. Si yo arrastro mi fórmula, pues voy a poder obtener los demás y vemos que es frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia absoluta. Frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia absoluta. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y debemos recordar que este dato, el último registro que se genera en la frecuencia acumulada, pues debe ser igual a la cantidad de registros o al total de la frecuencia absoluta. En mi caso, 79. En el caso de ustedes, 190. Y tendríamos ya nuestra tabla. Esta es la tabla que nos están pidiendo que construyamos acá. Entonces ahí tenemos nuestra tabla lista. Muy bien. ¿Qué nos piden entonces? Que elaboremos un histograma de frecuencias y un polígono de frecuencias. Importante que ustedes tengan en cuenta algo, que el histograma y el polígono deben de quedar en la misma gráfica. O sea, debe ser una sola gráfica para ambos. Y esta es la gráfica que nosotros vamos a obtener al final. Esta es la gráfica que se espera que ustedes generen, pues obviamente con los datos de ustedes, pero es una gráfica similar, donde nos están mostrando un histograma de frecuencias que serían las barras azules. El histograma tiene la característica de que las barras van pegadas una a la otra. Y el polígono de frecuencias es mostrar el comportamiento de esas frecuencias absolutas, cómo se comportan frente al histograma. Entonces, es como ver como el comportamiento. Esta es una gráfica, o esta representación gráfica, pues nos va a ayudar mucho a interpretar algo relacionado con kurtosis y asimetría, pues que lo vamos a ver al final de esta presentación. Entonces vamos a ver cómo construimos esta gráfica desde cero, que es a lo que queremos llegar. ¿Listo? Miren que yo les hablaba de los datos del rango de intervalos, porque me parece importante que estén acá representados, que me diga esta barra o estos datos que hay acá, a qué intervalo pertenece. Entonces mire que aquí me dice que es de 34,5 a 37,2875. Entonces, por eso yo generé este campo o estos datos con el objetivo de que me aparecieran acá en la parte inferior y los pudiéramos visualizar en la gráfica. Entonces, vamos a borrar la gráfica y vamos a tratar de representar estos datos a través de nuestra gráfica. Perdón un segundo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los datos. Yo aquí no selecciono el título por una razón. Resulta que yo tengo combinadas unas celdas acá y cuando yo tengo una combinación de celdas, pues me genera ahí algo extraño al generar la información. Entonces, no voy a incluir los títulos, sino que simplemente voy a incluir los datos y voy a tomar el rango o los intervalos, pues rango de intervalos y la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces me voy para el menú Insertar. Recuerden que están los gráficos recomendados o simplemente venir al gráfico de barras. Entonces, gráficos recomendados, me gusta a mí. Yo voy a seleccionar este, que es el de barras, y lo tenemos acá. Muy bien. Entonces, mire que aquí ya tenemos nuestro gráfico generado, donde nos muestra pues en la parte inferior el rango de intervalos y nos muestra pues cómo es el crecimiento o cómo es la representación de cada uno de esos rangos. Recuerden que si agregamos etiquetas, nos aparecen los datos aquí
indicándonos, por ejemplo, que entre 34,5 y 37,2875 hay una persona en ese rango. En el rango siguiente o en la clase siguiente tenemos 4, luego 10, 21, 23, 16, 2 y 2. Entonces nosotros podemos ver que la mayor concentración, digamos, de las personas o lo más común es que estén entre este rango de peso, entre 42 kilos y 51 kilos aproximadamente. Ya de 51 para adelante pues son pocas las personas, o de 42 para abajo también son pocas. Entonces digamos que la gráfica nos va mostrando esa representación. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos pues las barras, pero en realidad este no es nuestro histograma. Tampoco hemos agregado el polígono, pero entonces aquí vamos en la construcción. Vamos a ir seleccionando la gráfica, vamos a ir a diseño de gráfico y vamos a seleccionar acá un botón o un icono que se llama seleccionar datos. ¿Listo? Después de seleccionar datos le vamos a decir la opción agregar. No es necesario colocarle el nombre de la serie, pero sí necesitamos los valores de la serie. Entonces aquí en los valores de la serie pues simplemente borramos el dato que esté ahí registrado y vengo aquí a la frecuencia absoluta y selecciono los datos. Pues nuevamente selecciono frecuencia absoluta y le damos aceptar. Y nuevamente aquí le damos aceptar. ¿Qué va a ocurrir? Pues simplemente que nos está generando un nuevo gráfico de barras. Está aquí representado. Yo voy a seleccionar este y le voy a quitar las etiquetas de datos, que solamente me aparezcan en las azules. Y aprovechando que tengo seleccionadas la barra, o sea, la nueva barra que yo generé, para mi caso fue naranja, puede que ustedes tengan una combinación de colores diferente. Entonces, aprovechando que la tengo seleccionada, voy a ir al menú insertar y vamos a cambiar ese tipo de gráfico. O sea, vamos a cambiar las barras a un gráfico de líneas. Simplemente le vamos a decir líneas. Entonces vemos cómo nuestras barras se convierten en una línea. Miren, les estoy mostrando. Estamos convirtiendo las barras naranjas, las estamos convirtiendo en una línea para ver cómo digamos, se comporta los diferentes rangos de pesos que tenemos. Simplemente le decimos línea y mire que aquí ya nos quedó representado nuestro polígono de frecuencias o nuestro histograma. Aquí estamos viendo como el comportamiento y eso es lo que queremos buscar. Finalmente, pues yo les había dicho que las barras debían quedar juntas y el ingeniero pues en el gráfico nos mostró que si le dábamos doble clic a las barras azules, voy a volverlas a seleccionar, yo cierro aquí, seleccionamos, tener en cuenta que estén seleccionadas todas, le damos doble clic, vamos acá y le vamos a decir acá en ancho de rango que sea el 0%, para que no haya, digamos, espacio entre las diferentes columnas. Y como para que quede un poco mejor, le decimos que aquí en la opción de borde, la tenemos aquí en el barrilcito, seleccionamos borde, le damos un color pues que sea más diciente. Vamos a ver acá, negro. Y bueno, vemos aquí que no nos está marcando todas, entonces vamos a ver acá nuevamente. Está cambiando aquí, entonces seleccionamos acá. Listo, aquí sí están ya todas marcadas. Nuevamente vuelvo aquí, borde, y le digo color negro. Listo. Entonces ya me quedaron seleccionadas. Entonces miren cómo ya nuestro gráfico va tomando forma y pues como les he venido diciendo, ya ustedes deciden qué elementos agregarle. Si le van a agregar títulos del eje, el horizontal, si le van a agregar el vertical, qué título le agregan a la gráfica, pues esa parte ya ustedes la van ordenando. Y recordar que en los diseños de gráficos pues tenemos diferentes diseños, ya ustedes eligen el diseño que más les parezca que digamos que se adapte a lo que ustedes están buscando. Aquí se nos dañó un poquito el diseño. Nuevamente aquí, ¿qué pasó? Algo ocurrió acá. Vémoslo así. Entonces simplemente verificar pues que queden de esta manera las gráficas o la gráfica representativa y poder tener pues nuestro
lo pide nuestra actividad, el histograma de frecuencia es un polígono y el mismo polígono de frecuencias. Entonces aquí tenemos esa representación. No sé si hay algún tipo de duda frente a este proceso. Miren que aquí se explicó paso a paso cómo obtener esos datos y cómo generar esta gráfica. Obviamente, pues el comportamiento de la gráfica va a variar o va a cambiar dependiendo de los datos obtenidos. Yo aquí podría decir, o sea, lo que mencioné hace un momento, que la mayor cantidad de personas se concentran entre los 42 y 48 kilos, pensando pues en estas dos barras, que son pues como las más altas. Miren que es donde está como concentrado la mayor cantidad de personas pues en un peso. Ya las que son mayores de 51 son muy pocas, las menores de 40 son también muy pocas. Entonces eso le va dando uno, digamos, información referente digamos, al estudio estadístico realizado. ¿Hay alguna duda, estudiantes, frente a este proceso? Aquí me dicen por acá en el chat. Bueno, el chat está quieto. Muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna duda o todo en orden? Todo en orden. En orden, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad entonces a este proceso, vamos a realizar entonces la asistencia. Ya les comparto el enlace. Recuerden que quien tenga problema con el enlace, pues me escribe ahí al Skype y ya mismo se lo comparto. Entonces vamos a dar unos minuticos para que... para quien lo requiera, pues simplemente me escribe aquí a través del Skype y yo les comparto pues el enlace. Dayana finalmente pudo entrar. Sí estará Dayana aquí en el grupo, no había visto ahí el mensaje que había escrito. No la veo. En realidad, pues el enlace no debería presentar problemas desde que ustedes estén logueados con el correo institucional. Incluso a veces los deja entrar como invitados. El problema es que no les deja acceder al enlace de la asistencia. O no los deja participar en el chat. Bueno, entonces la información, ya saben, el correo electrónico, preferiblemente el institucional, nombres y apellidos sin puntos ni coma, el código del estudiante a recordar que es su cédula, nuevamente el correo electrónico institucional, a qué programa pertenecen ustedes, el periodo, miren que ya tenemos habilitado 1601, 1602, no confundirse, todos ustedes son del 1601. La zona a la que pertenecen, el centro al que pertenecen, dependiendo pues de la zona, la escuela a la que pertenecen cada uno de ustedes, dependiendo del programa, la fecha, tener muy presente la fecha, que a veces están escribiendo fechas que no son, entonces 11 de abril del 2022. Toda esa información, entre mejor diligenciada esté, pues facilita el tema de ubicarlos en la base de datos y poder generar la nota, los 15 puntos de la nota adicional. El nombre del CIPA se sigue llamando paso 3, análisis de la información. Seguimos en el paso 3, análisis de la información. El nombre del curso es estadística descriptiva, ahí está en orden alfabético. Pues ahí está estadística descriptiva. También muy importante que elijan acá bien, porque digamos que este es uno de los filtros que yo hago para poder ubicarlos, porque son muchas personas o muchos los tutores a nivel nacional que hacen CIPAS y todos caen a la misma basecita de datos. Y docente encargado, quien les habla, Cristian León. Cristian Felipe León, pues parece más corto, más sencillo, Cristian León, y quedaría el registro de la asistencia. ¿Alguna duda ahí en ese registro? Creo que son expertos todos. Profe, buenas noches. Buenas noches. A mí no me permite participar o escribir mensajes.
Seguramente te lo guiaste con un correo diferente al institucional. Entonces, envíame un mensajito a través del chat. Diego me está escribiendo que a través del grupo, pero no, tiene que ser, me escriban personal, o sea, escríbanme directamente al personal y yo les comparto el enlace. Y, profe, ¿dónde encontramos tu chat personal? ¿Alguna vez me has escrito por el Skype o no? Solo en el grupo, profe. Solo en el grupo. Bueno, me envía un mensaje entonces al grupo y yo le envío el mensaje directamente. Listo, Carlos. Bueno. Yo creo que ya, señor. ¿Es el quinto CIPAS? Sí, señor, quinto CIPAS. ¿Alguna duda entonces ahí en el registro o ya todo claro para que continuemos? No, todo está claro, profe. Qué pena con usted ahorita, lo que pasa es que se reinició la computadora conmigo. Tranquilo. Tranquilo, suele suceder. Bueno, entonces Y volvamos frente a aquí. Windows no hay nada que hacer. Bueno, entonces continuamos entonces con... bueno, aquí se me quedó este texto, paso 2, organización y presentación, y era paso 3. Bueno. Continuamos aquí entonces con el paso 3, análisis de la información. Vamos a analizar el literal B. Nos hablan el B y el C, medidas de tendencia central y de posición. En el B nos piden medidas de tendencia central y de posición para la variable cuantitativa continua elegida. Entonces, cada estudiante debe calcular las medidas de tendencia central, entonces nos están hablando de media, mediana, moda, medidas de posición, cuartiles, o sea, los tres cuartiles, percentil 37 y 65, determinar el tipo de asimetría y el curtosis, interpretar esos resultados, sacar conclusiones de los parámetros hallados. Eso es muy parecido a lo que hicimos en el CIPAS pasado. Y paso de una vez al literal C porque pues vamos a hacerlo todo de una vez, que es las medidas de dispersión, también para la variable cuantitativa continua elegida. Vamos a hallar rango, varianza, desviación típica o estándar, coeficiente de variación y finalmente interpretar los resultados para sacar pues, las conclusiones de los parámetros hallados o de los datos hallados. Entonces ahí tenemos pues las tres actividades de una vez. Entonces, vamos a ir nuevamente al archivo en Excel y vamos a mostrar por aquí unas columnas que yo tengo ocultas para facilitar el proceso. Listo. Entonces, aquí ya están calculadas las diferentes medidas. Tenemos media, moda, mediana, varianza, desviación, mínimo, máximo, rango, coeficiente de variación, los tres cuartiles, el rango intercuartílico, un percentil, la simetría y la kurtosis. ¿Cuál es la idea? Pues muchachos, que ustedes vean cómo se obtienen estos datos, que ya lo habíamos hecho la clase pasada, no hay ninguna diferencia. Vamos a trabajarlos acá.
Y la idea es pues que ustedes los clasifiquen dependiendo del punto que vayan a trabajar. Si es el punto B, punto C, simplemente, como les he explicado, ustedes simplemente copian y pegan la tablita y ahí les queda ya pues representado. En el CIPAS pasado, pues yo me tomé la tareita de hacerles columnas diferentes, que fue esta que está acá. Se las clasifiqué y todo. Aquí yo sigo utilizando los mismos colores. Ven que aquí este es digamos, el archivo que estuvimos trabajando en el CIPAS pasado. Es las medidas de tendencia central, que son las que están en verdecito, las medidas de dispersión y las medidas de posición en amarillo. Entonces, esas mismas medidas las vamos a calcular y aquí, en el CIPAS pasado, en este archivo, yo les mostré cómo era la función que se trabajaba en Excel y cómo se hacía pues el cálculo de cada una de ellas. Muy bien. Entonces aquí, digamos que aquí esta tabla ya está un poco más resumida, ya ustedes las van ubicando en el literal que les corresponda. Entonces vamos a arrancar con la media. ¿Qué es la media? Pues simplemente es calcular un promedio, tomar todos los datos, sumarlos y dividirlo entre la misma cantidad de registros que hay. En mi caso es sumar todos esos pesos y el total dividirlo entre 79. Pero pues como Excel nos facilita la vida, pues simplemente utilizamos la función promedio, igual promedio, y venimos y seleccionamos los datos. Vamos a hacerlo para que quede pues claro y se vea todo el proceso. Y decimos igual promedio, abro paréntesis, perdón, abro, vengo al rango de datos, entonces del B2 hasta B80 y cierro paréntesis. Entonces ahí me quedó calculado mi promedio y ya tenemos entonces nuestro primer dato calculado. Simplemente es para poder obtener la media, es utilizar la función promedio. Muy bien, luego me hablan de la moda. ¿Cuál es la moda en este caso? Ahora, muchachos, pilas con la moda que me va a calcular acá y pilas con la moda que tenemos aquí. Porque tenemos una moda, digamos, para un solo dato, pero lo ideal es que la moda salga de acá. Yo les voy a mostrar cómo calcular la moda, pero aquí se supone que la moda sería venir a tomar un rango. ¿Cuál sería el más alto? Pero aquí está. Y la frecuencia absoluta que más se repite es 23. Venir aquí, vamos a cambiar un poquito el color de este. Esta sería mi moda. ¿Por qué esta sería mi moda? Porque pues vuelvo y repito, es la frecuencia absoluta más grande que yo tengo acá. Es el valor más alto. Y en este caso mi moda sería, o la moda del peso sería entre 45,65 y 48,4375. Es ahí donde se ubica la gran cantidad de personas o la mayor cantidad de personas al momento de hacer el peso. Y si venimos en la gráfica, pues vemos que es precisamente esta barra que corresponde a 23 y nos muestra el mismo dato. Entonces, los que están ubicados acá, pues corresponden a la moda, pero pues dentro de los datos agrupados. ¿Listo? Pero si ya venimos y queremos calcular la moda de manera individual, es decir, cuál es el peso que más se repite, pues podríamos venir acá y simplemente utilizar la función moda. Y nuevamente nos dice moda desde la celda B2 hasta la B80 y él me calcularía la moda. Es decir, que el peso que más se repite acá es de 43,5. Si yo me voy para el registro, la tabla, mire que está dentro de ellos, está dentro del rango entre 43,5. Bueno, aquí encontramos una diferencia. 43,5 es el dato. Bueno, no. ¿Qué puede ocurrir? Perfecto. Aquí estamos calculando la moda de manera individual. O sea, ¿qué puede ocurrir? Que este peso, que es 43,5 kilos, pues sea el que más se repite dentro de los registros. Pero ya al momento de agruparlos, los pesos que más se repiten son los que están dentro de este rango. Entonces, por eso ustedes pueden encontrar una diferencia entre la moda que está aquí de mi tabla y la moda que está acá dentro de los datos. Entonces, tener muy presente, esta moda es cuando yo tomo dato por dato, dato por dato. Pero si yo quiero hallar la moda de los datos agrupados, pues tengo que venir y fijarme aquí cuál es la frecuencia absoluta más alta. No sé si hay claridad frente a lo que les estoy explicando acá, muchachos. O repito ahí ese aspecto.
Recuerden, este dato 43,5 es el que más se repite de manera individual, pero de manera grupal los datos que más se repiten son los que están entre 45,65 y 48,43. Entonces, ¿qué pasó? Se unieron o se juntaron en un rango y al unirlos en ese rango o al agruparlos, perdón, lo que hacemos es verificar cuál es el que representa mayor cantidad de registros. Entonces, si miramos la moda de manera agrupada, sería este rango. Si miramos la moda de manera individual, pues sería este dato que me está generando acá. ¿Cómo lo generamos? Recuerden, función moda, abro paréntesis y simplemente mi dato inicial hasta mi dato final, cierro paréntesis y me muestra que es 43,5. Si ustedes me mencionan la moda grupal, pues está bien. Si me mencionan la moda de manera individual, también está bien. Entonces, son datos correctos. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos esa moda. Muy bien, vamos con el dato de la mediana. Ahora, cuando estén generando los datos, háganlo de esta manera. O sea, esta tablita, háganlo de esta manera, utilizando la función moda. Vamos ahora con la función mediana. La función mediana simplemente es llamar a la función con el mismo nombre, mediana, y le damos nuevamente el rango de datos. Entonces, simplemente decimos igual mediana, abro paréntesis, y nuevamente selecciono los datos que hacen parte de mi registro de datos y me da como registro la mediana 45,8. Recuerden que la mediana es ubicar el punto o los dos puntos centrales que yo puedo tener en mi registro o en mi tabla de datos. Muy bien. Eso con respecto a las medidas, las habíamos hablado, medidas de tendencia central. ¿Listo? Esas serían mis medidas de tendencia central. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí media, moda y mediana calculada. Vamos ahora con las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión tenemos varianza, desviación, estándar, mínimo, máximo, rango y el coeficiente de variación. Entonces vamos con la varianza. Para la varianza sabemos que utilizamos la función var.s. Var.s y le damos el dato inicial y el dato final, desde la celda B2 hasta la B80. Y me dice que mi varianza es de 14,8. Para el caso de la desviación estándar, utilizamos la función desest.m, desviación estándar.m. Y nuevamente vamos de la celda B2 a la B80. Recuerden, eso es para mi caso. Seguramente para el caso de ustedes el registro va a ser diferente porque tienen los datos ubicados de una manera diferente. Desde la B2 hasta la B80. Muy bien. Para el caso del mínimo, ya lo habíamos calculado hace un momento. El valor mínimo, nuevamente, min y celda inicial hasta la celda final. Y ahí nos va a dar el valor mínimo, que es 34,5. Para el máximo igual, utilizando la función max. En el caso del rango, también lo habíamos establecido hace un momento, es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso nos da 22,3. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es tomar la desviación estándar, que la tenemos acá, 3,8, dividido entre la media, que es 45,7. Pues ahí tenemos el coeficiente de variación es del 8%. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos calculados nuestras medidas de dispersión. Estas serían nuestras medidas de dispersión y ya están calculadas y explicadas. Recuerden, no cambia con respecto a lo que hicimos el CIPAS pasado. Muy bien, vamos ahora con las medidas de posición, o sea, de ubicación o de posición. Y aquí hablamos de los cuartiles, rango intercuartílico, percentiles, asimetría y kurtosis. Entonces, para hablar de esas medidas de posición que tiene que ver con la ubicación de los datos en esa gráfica, empezamos con los cuartiles. También lo habíamos hecho en el CIPAS pasado. ¿Cómo calculamos el cuartil? Pues simplemente llamamos la función cuartil, damos el rango, punto y coma,
y después del punto y coma le indicamos qué cuartil queremos. Entonces, para el cuartil 1 va a ser el número 1, para el cuartil 2, el 2, para cuartil 3, el 3. Entonces, no va a cambiar la fórmula, sino simplemente el dato que le estoy dando en qué cuartil voy a trabajar. Y aquí me los va ubicando, que ahí están los 3 cuartiles. Recuerden que el cuartil 1 corresponde al 25%. El cuartil 2 corresponde al 50%, que es la misma mediana. Venimos acá, pues debe ser la misma mediana, mírenla acá, 45,8. La mediana es igual al cuartil 2, porque es el 50%. Y el cuartil 3 corresponde al 75%. Recuerden que no es necesario calcular el cuartil 4, porque el cuartil 4 pues simplemente sería este dato, el máximo, 56,8. No se calcula el cuartil 4, simplemente los 3 primeros cuartiles. Y ahí queda ya pues, representados los datos divididos en 4 partes iguales. Muy bien. Con respecto al rango intercuartílico, nosotros lo que hacemos es hacer una resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y se obtiene una variación de 5,2. Ese sería nuestro rango intercuartílico. Simplemente es una fórmula. Recuerden, tomamos el cuartil 3 y le restamos el cuartil 1. Y de esa manera obtenemos ese rango intercuartílico. Finalmente pasamos aquí al percentil. Recuerden que a ustedes les piden unos percentiles diferentes. Yo solamente les voy a sacar un percentil. En este caso el percentil 40. Entonces simplemente utilizo la función percentil.exc. Le doy el rango que va desde la B2 hasta la B80 para mis datos. Punto y coma. Y como es el percentil 40, yo tomo el 40 y lo divido entre 100. Si yo divido 40 entre 100 me da 0,4. Entonces tiene que ser en valor decimal. Es 0,4. Lo ingreso acá. Si fuera el percentil 50, pues 50 dividido entre 100 sería 0,5. Si fuera el percentil 72 dividido entre 100 me daría 0,72. Entonces, dependiendo del percentil que yo quiera, lo divido entre 100 y lo escribo de esa manera, con valor decimal. En mi caso, 0,72. Si yo quisiera el percentil 81, sería 0,81. Aquí este no es el percentil 40, sino el percentil 81. E hice el 81, lo dividí entre 100 y me dio 0,81, eso es lo que yo coloco acá. Por lo tanto, el percentil 81 sería el de 48,9 para mis datos. Y este no sería ya el 40%, sino el 81%. Es la ubicación del 81%. Es como hasta el punto donde llega el 81%. Entonces, esa es la manera de calcular percentiles. Finalmente, entonces, tenemos la simetría y la kurtosis. Para la simetría, tenemos nuestra fórmula que habla de coeficiente, punto, asimetría, y le damos simplemente el rango. En mi caso, de la B2 hasta la B80, y él me dice que el coeficiente de asimetría es de 0,07058. Este es mi coeficiente de asimetría. Para el caso de la kurtosis, simplemente utilizamos la función kurtosis y le damos el rango, donde inicia, donde termina, de los datos, donde están los datos, y sería esta mi kurtosis. De esta manera tendríamos ya estas medidas de posición ya calculadas. Entonces, listas las medidas de posición, listas las medidas de dispersión y listas las medidas de tendencia central. Ahí ya tenemos las 3 calculadas. Y eso es lo que nos piden en los literales B y C. Simplemente ya es que ustedes ubiquen dónde van cada una de ellas. Ahora, recuerden que siempre nos piden que hagamos un análisis de esos datos. Con respecto a los análisis, yo les había quedado, o habíamos quedado pendiente de que íbamos a hablar un poco sobre lo que era la simetría y lo que era la kurtosis, como para interpretar un poco los datos. Entonces vamos a mirar aquí algo de asimetría. Básicamente, asimetría, ¿a qué se refiere? A la relación que hay entre la media aritmética y la mediana. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Media aritmética, voy a comparar esta, media aritmética, la vamos a comparar con la mediana. Esos son los dos datos a comparar.
Cuando nosotros analizamos la asimetría, estos dos datos son los que vamos a comparar. Siempre la media y la mediana. Y vamos a mirar cómo pueden estar representadas esas gráficas. Recuerden que esta gráfica, ¿a qué corresponde? Pues simplemente a la gráfica que hace un momento realizamos. Entonces es como venir a analizar esta gráfica. Ahora miremos de qué nos hablan. Entonces nos dicen, si la simetría es 0, perdón un momento, estudiantes. Listo, qué pena. Entonces, nos dice aquí que si la asimetría es 0, quiere decir que aquí me quedó, que la media aritmética y la mediana son iguales. Media aritmética y mediana son iguales. Entonces, yo tendría que venir a analizar estos dos datos y determinar si estos dos datos me dieron exactamente igual. Estos son muy cercanos, pero no son iguales. Entonces yo podría decir que hay una asimetría, o sea que la curva es totalmente simétrica, como está ocurriendo aquí en la gráfica número 2. En esta. Vean ustedes. Está totalmente simétrica. ¿Por qué? Porque está coincidiendo la media aritmética y la mediana. Coinciden perfectamente. Entonces es una curva o una campana pues perfecta. Eso sería en el caso de que a nosotros nos esté dando aquí este valor, estos dos valores iguales, o simplemente que aquí en la asimetría nos dé 0. Mire que aquí se acerca a 0. Se acerca a 0. Y este acercamiento a 0 es porque entre la media y la mediana hay un rango muy pequeño. Pues hay un rango muy pequeño y eso hace que se acerque mucho a 0. Muy bien, ahora miremos qué puede ocurrir con las otras situaciones. Resulta que la asimetría nos puede dar negativa o nos puede dar positiva. Si nosotros venimos y observamos nuestros datos, vemos que la asimetría nos dio ¿qué? Positiva. Aquí este dato podría llegar a dar negativo. Y básicamente es la relación entre ellas dos. Entonces, miremos qué ocurre si nos da negativo. Quiere decir que la media aritmética es menor que la mediana. Media aritmética, ¿qué sería la media aritmética? Esta línea que está acá que dice eje de simetría. Es menor que la mediana y la mediana sería este punto, digamos, superior que hay acá. Entonces, ¿es negativa? Si es negativo el valor de la simetría, entonces nosotros hablaríamos de que sería una asimetría negativa. Y pasaría a lo contrario. Ahora, observen algo, muchachos. Como esta es la media aritmética, vemos que la concentración de datos lo tenemos al lado derecho. La mayor concentración de datos lo tenemos al lado derecho. Y simplemente si nosotros analizamos la simetría positiva, pues digamos que ocurre lo contrario. Entonces aquí nos dice que si la media aritmética, perdón, que la simetría es positiva, quiere decir que la media aritmética, o sea, esta, es mayor que la mediana. Es mayor que la mediana. Entonces eso es básicamente lo que nosotros tenemos que analizar y tratar de interpretar en esas gráficas. Ahora, simplemente analizando los datos que se obtienen, pues podemos determinar qué tipo de asimetría es y cómo estaría representada la curva. Pero esto nos ayuda un poco a identificar dónde van a estar representados la mayor cantidad de datos o la mayor concentración de datos. Si es una simetría, una curva de asimetría negativa, van a estar al lado derecho de la media aritmética. Y si es positiva, al lado izquierdo de la media aritmética, entonces va a estar la mayor concentración de datos. Entonces digamos que esto, de forma muy resumida, es como la explicación de lo que es la asimetría. Eso es lo que pretende determinar si hay relación o qué tipo de relación hay entre la media aritmética
y la mediana. Básicamente es eso. Si nosotros de pronto miramos pues, la gráfica, pues vemos una representación. Dice aquí que la simetría es positiva. Aquí nos dice que si la simetría es positiva, dice que la media aritmética es mayor a la mediana. Y efectivamente en los datos, la media aritmética es mayor. A ver, revisemos acá. Perdón, media aritmética y mediana. La media aritmética está menor. Media aritmética es menor que la mediana. Entonces, estaremos diciendo que tendría una asimetría negativa. ¿Listo? Entonces estaríamos ubicados acá. Perdón. Estaríamos ubicados acá. Es negativo. Pues si miramos un poco la gráfica, vamos aquí a la gráfica. Podríamos, digamos, identificar que la mayor concentración de datos está como acá al lado derecho. Entonces es como la forma de representar. Ahí ustedes tienen que empezar a analizar los datos y empezar a comparar la gráfica que generaron y de pronto generar un análisis con base pues, en esta explicación que nos están dando acá, y es esa representación de los datos. Pero miren que básicamente nos dicen si están a la izquierda, si están a la derecha los datos, o si están bien centrados los datos. Eso es como básicamente lo que nos dicen con respecto a la media aritmética. Eso con respecto a la simetría. Vamos a finalizar con lo que es la kurtosis. Dice que se refiere a la relación de los datos con relación al eje X. Es decir, el eje horizontal X. ¿Cómo están los datos? Y básicamente los datos es si están distribuidos uniformemente o simplemente hay un punto donde genera, digamos, una creciente muy grande. O sea, vemos que está muy bajita acá, muy bajita al inicio, muy bajita al final, pero en el medio se concentran mucho. Entonces, esa distribución de los datos, obviamente es analizando esta gráfica, nosotros podemos identificar dónde está. Si nosotros miramos rápidamente esta gráfica, pues podríamos decir lo siguiente. Si miramos la línea roja, mire que es prácticamente como si estuvieran los datos muy, muy bajos al inicio y al final. Pero aquí vemos que hay como una pequeña creciente, aquí también, al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, podríamos pensar que tiende a parecerse más al azul. Ahora nos vamos a dar cuenta si esa percepción visual sí es correcta. Pero para ir a la fija nos dicen simplemente que si la kurtosis es menor que 3, decimos que es platicúrtica. Entonces, en el caso de la platicúrtica, sería la verde. ¿Listo? Esta sería la platicúrtica. Cuando nos dicen que la kurtosis es menor que 3. Si dicen que la kurtosis es igual a 3, sería mesocúrtica o normal. Miren que nosotros estábamos, o por lo menos yo visualmente, estaba diciendo que podría ser una mesocúrtica, porque al parecer es una distribución normal. Vamos a ver si nos acercamos a eso o no. Y finalmente nos dice, si la kurtosis es mayor que 3, es leptocúrtica, que sería la representación roja. Y miren que es como una acumulación de la mayor cantidad de datos, como en la mitad. En cambio, en los otros, los datos se van repartiendo en el eje X. Laticúrtica se distribuyen mucho. En la mesocúrtica, pues es lo ideal, un pequeño crecimiento, llega al punto final y luego vuelve y decrece. O la leptocúrtica. Entonces, si miramos los datos, decimos acá, vamos al registro acá, eso fue la representación o el análisis visual que hicimos, pero vamos a ir a la fija y es la kurtosis. Dice que la kurtosis es de 0,995803. Y vamos acá, sería menor que 3, por lo tanto, nosotros debemos ubicar nuestros datos en platicúrtica. ¿Listo? A pesar de que gráficamente la vimos así, en realidad nos dice que el comportamiento, según los datos, es platicúrtica.
Entonces miren cómo simplemente un dato que estamos obteniendo, en este caso la kurtosis, me permite a mí determinar cuál es el comportamiento de los datos, a pesar de que nosotros visualmente veamos algo un poco diferente. Entonces, muchachos, con esta última diapositiva, pues damos por terminado pues el encuentro CIPAS del día de hoy, tratando pues de dar un poquito de solución o aclarando la mayor cantidad de puntos o elementos posibles dentro de las actividades que teníamos o que están planeadas. Entonces, no sé, muchachos, si hay alguna inquietud final, algo más para agregar. Si de pronto alguien tiene una dudita así como particular y especial y quiere esperar hasta el final y podemos analizarla antes de terminar, lo podemos hacer. Ya pues ustedes me dirán y si no le damos por finalizado nuestro encuentro. 9 de la noche, 9:08. Profe, ¿será que en la parte de la gráfica usted me podría volver a explicar cómo hizo para que fuera la gráfica de barras y a la vez tuviera la línea? Sí, claro. Ya lo revisamos entonces. Mientras vamos revisando eso, pues la idea es, muchachos, si tienen dudas, aprovechemos este espacio. Igual yo voy a programar un tercero, ya sería nuestro sexto CIPAS, sería el tercero para este paso 3. Yo creería que pues los estudiantes que ya no tienen, o sea, que ya tienen su trabajo muy adelantado, pues no es necesario que asistan. La idea es, en ese paso 3 que vamos a hacer un recorrido por las 3 actividades. Y la idea es que en ese paso 3 pues demos como solución a dudas. Entonces prácticamente voy a repetir aspectos, obviamente de manera muy general, relacionados con la actividad 1, 2 y 3. Entonces, ahí queda pues a disposición ese sexto CIPAS para aquellos que de pronto tengan dudas particulares o de pronto algunos estudiantes que de pronto no hayan tenido la posibilidad de asistir a ninguno de los dos CIPAS. Quien quiera asistir, pues nada, es bienvenido. Para mí antes es mucho mejor porque entre más estudiantes tenga yo en el CIPAS, pues es mucho más, digamos que en la estadística que nos dan a nosotros como tutores, eso es algo positivo. Pero pues yo también entiendo que no es asistir a todos los CIPAS porque ya ustedes van como adelantando trabajo. Entonces, mientras van analizando los posibles dudas o inquietudes, voy a ir colaborándole aquí a la compañera con la duda de la gráfica. Quienes no tengan dudas y se quieran ir retirando, lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, compañera, entonces vamos a mirar el tema de la gráfica. En la gráfica, pues, se les pide a ustedes que seleccionen los datos del rango de intervalos y la frecuencia absoluta. Si alguno de ustedes no hizo el rango de intervalos, solamente la frecuencia absoluta, pues simplemente seleccionan la frecuencia absoluta. Listo. Entonces, yo como hice el rango de intervalos, pues para que se viera bonita nuestra gráfica bien representada, entonces yo selecciono tanto el rango de intervalos como la frecuencia absoluta. Vengo al menú insertar y voy a gráficos recomendados y voy a seleccionar el de barras. Aquí me quedó mi gráfico de barras. Listo, está aquí, no hay ningún problema, nuestro gráfico de barras. Seleccionando el gráfico voy a la opción o al menú diseño de gráfico. Vengo aquí a la opción seleccionar datos. Y aquí, en esta ventana que me carga, le digo agregar. Él me va a preguntar por el nombre de la serie, no es necesario. Paso aquí a los valores de la serie, esto sí me interesa, yo borro este dato que hay acá. Y en los valores de la serie simplemente vuelvo y selecciono la frecuencia absoluta. Y le digo aceptar, aceptar. Entonces ahí ya tengo, digamos, tenemos como dos gráficos de barras ahí. Pero entonces, ¿qué pasa con la segunda barra que yo agregué? En este caso es la naranja. Yo la voy a seleccionar porque esa es la que yo quiero convertir en una línea. Entonces, mire que la seleccioné. Simplemente vengo aquí y la selecciono. Y me quedaron seleccionadas todas las barritas naranjas con tocar solamente una. Repito. Aquí toqué esta y de una me marcaron todas. Simplemente toco una de ellas y él me marca todas.
Muy bien, una vez están todas seleccionadas, vuelvo aquí al menú Insertar y vuelvo aquí a la opción de gráficos y voy a buscar la de líneas. Y voy a seleccionar la primera. Simplemente le digo líneas. Y él automáticamente me convierte esas barras en unas líneas. Entonces miren que ahí yo tengo un solo gráfico representándome dos datos. Ahí están mis registros. Con respecto a estos datos, pues yo puedo agregar aquí las etiquetas de datos para que me aparezcan en la parte superior. ¿Listo? Y si yo le doy doble clic a las barras azules, vengo aquí a la opción donde dice, donde está pues opciones de serie, y voy aquí al ancho del rango, simplemente le digo 0%. De esa manera, pues ya vamos a observar que las barras quedaron pues sin espacio entre ellas. Y adicionalmente pueden venir acá y en el barbicito donde podemos agregar todo lo que tiene que ver con rellenos y bordes, podemos desplegar aquí la opción borde y venimos y seleccionamos pues como un color más fuertecito, en este caso el negro, y me queda mi gráfica ya diseñada. Les mostraba yo que aquí simplemente ustedes cambian el diseño, que a ustedes les parezca más apropiado para la representación que están haciendo. Entonces, simplemente seleccionan el gráfico que consideren y de esa manera pues nuestro gráfico queda ahí representado. Entonces aquí tenemos los intervalos de las frecuencias y pues la representación. No sé si ya hay claridad frente al tema. Sí, señor. Sí, ya quedó más claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Estudiantes. Profe, por ahora como que no. Mil y mil gracias. Muchas gracias para todos. Permiso, me retiro. Dios los bendiga. Bien, igualmente, amén. Chao. Bueno, estudiantes, yo creo que damos entonces por terminado nuestro encuentro CIPAS. Como les dije, mucho ánimo con las actividades. Si la logran terminar para este 17, excelente. De una vez se salen de este proceso. Y con respecto a la semanita de plazo, pues yo mañana les estaría haciendo llegar al correo de cada uno los datos pues o la información para que pues tengan presente pues que se amplió una semanita más la entrega de esas actividades. Revisamos acá en el calendario 24 de abril. Recuerden que después del 17 ya las actividades las tienen que entregar o por correo institucional normal de la UNAM. Yo creo que para el miércoles estamos programando el último encuentro CIPAS de este paso 3. Y la idea es que y recuerden que hago retroalimentación hasta el jueves más o menos. Estaría haciendo retroalimentación. Lo que pasa es que me está ocurriendo algo particular y es que todos están enviando avances el jueves, viernes, con la retroalimentación el miércoles y al otro día llego y ya hay 60, 70, 80 mensajes por revisar, entonces se vuelve muy complejo. A mí me gustaba hacerlo hasta el viernes, pero es que con ustedes me ha pasado algo particular, y es que están dejando para hacer los aportes en el foro los últimos días y eso se vuelve muy complejo para hacer retroalimentación esos últimos días. Hacer retroalimentación a 60, 70, 80 mensajes es un trabajo grandecito. Entonces, lo ideal es que lo hagan paulatinamente. Entonces, si yo hago una retroalimentación el miércoles y al día siguiente, el jueves, de pronto quiero revisar unos mensajitos y me encuentro con 70, 80, ya me queda muy, muy complejo hacer esa retroalimentación y tener presente que por lo general se hace hasta 4 días antes del cierre. Entonces, hacer pues esa aclaración. Bueno, vamos a dar por finalizada la grabación.